¿Qué onda, chavos? Tenía programado una salida que me avisaron hoy en la noche, o sea, hoy hace un par de minutos, y pues no los quería dejar sin su clase. Entonces, la idea es que la primera media hora voy a platicarles un poquito sobre la segunda parte de visualizaciones en ggplot y el resto de la sesión, pues se va a tratar de hacer una un workshop. El chiste es que vayamos, que traten de aplicar todo lo que hemos aprendido en estas sesiones de clase. Y bueno, de la semana pasada, pues aprendimos a utilizar left join, right join, full join, anti-join, de alguna manera para consolidar bases de datos. Y también aprendimos la estructura básica para construir una visualización partiendo de un data frame y usando ggplot. Entonces, esta es la estructura básica. También que aprendimos a cambiar algunos atributos de los gráficos, el color, aprendimos que existen gráficos de línea, aprendimos que existen gráficos de puntos y aprendimos que existen gráficos de barras. Entonces, hoy lo que quisiera ver es la relación entre los data frames en formato long y ggplot. O sea, ¿por qué desde el principio he venido arrastrando esta idea de que es conveniente usar este tipo de data frames en formato long? Vamos a platicar un poquito de lo que son las facetas y vamos a platicar también de cómo hacer temas personalizados, cómo hacer que tu ggplot se vea, o bueno, vamos a aprender un poquito más de la flexibilidad que tiene ggplot como herramienta de visualización y vamos a trabajar un caso de estudio, un workshop. Entonces, lo primero es la relación entre los data frames en formato long y las visualizaciones. Entonces, quisiera comentar primero que existen dos tipos de variables, ustedes lo saben. Hay atributos, hay información cuantitativa que tiene que ver con magnitudes, es algo que podemos medir, y la información cualitativa que se relaciona más que nada con atributos no medibles, ¿no? En el sentido de magnitudes. Ya habíamos platicado la bueno, no, hace 2 semanas, que el objeto, el tipo de objeto en R que codifica la información cualitativa son los factores. Entonces, esto es relevante porque el hecho de que esté refiriéndose precisamente a una variable del tipo cualitativo nos da herramientas para hacer visualizaciones más complejas, y ggplot entiende cuando estamos ingresando variables del tipo cualitativo. Entonces, pues vamos a poner un ejemplo. Consideremos este data frame. Lo que vemos que tenemos es el análisis de liquidez que quedó de tarea de hace 2 semanas, y pues no tenemos más que el current ratio, la prueba del ácido, el cash to assets, el cash to liabilities, y hay una variable adicional que se llama análisis, que bueno, no es más que una variable del tipo texto, y no se me espanten, es una variable que yo agregué adicionalmente a este diagrama. Ahorita van a ver para qué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un gráfico de líneas con la evolución histórica de las razones de liquidez. ¿Cómo se vería esto? Si ustedes ven el código, tenemos para empezar el objeto liquidez. Luego, como ya aprendimos, hacemos una llamada ggplot y empezamos a adicionar capas utilizando el símbolo de más. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces yo tengo que agregar 1, 2, 3 geonblinds, cada una con el aesthetic y, llamando a una de las razones diferentes que tenemos aquí. Yo hago una llamada de geonblind para current, yo hago una llamada de acid test, de geonblind para acid test, y hago una llamada de geonblind para cash to assets, ¿no? Y pues esto es una lata, porque estaría muy bien que yo pudiera hacer solo una llamada, estaría muy bien que si le quiero agregar puntos a cada una de estas cosas no tenga que llamarlo 6 veces, y es precisamente aquí cuando entra los data frames en formato long. Y pues además también estaría padre que yo de este lado le pudiera poner una leyenda que me dijera: el color verde es
el current ratio. El color azul es la prueba del ácido y el color naranja es el cash to assets, ¿no? Estaría muy bien que nosotros pudiéramos crear una leyenda sin tanta lata y que apareciera de manera automática. Pues esto sí se puede y es precisamente con los data frames en formato long. Nosotros ya hemos visto muchas veces esta transformación de data frames. Entonces, fíjense, por un lado, yo estoy llamando al objeto liquidez, que ya habíamos descrito antes. Estoy llamando a pivot longer, le estoy diciendo que no me haga más grandes las columnas fecha y análisis, y estoy creando una columna que se llama ratio, ¿no? Entonces, finalmente, ratio es una variable cualitativa que, si ustedes ven aquí, lo que me está diciendo es un atributo de la variable. En particular me está diciendo qué clase de razón estoy graficando. Y bueno, la diferencia entre este data frame, que también bueno, que tiene también, o sea, la diferencia entre este y el primero que puse es que conserva la fecha, la columna de fecha, la variable de fecha, conserva la columna de análisis, pero ahora tenemos separados los valores y las razones. Ya cada columna no es una observación de los valores, sino que cada columna, más bien en este caso tenemos una columna que una es la razón y la otra es el valor de la razón. Entonces, a la hora de que ustedes copien este código en su computadora y lo impriman en la consola, pues van a ver cómo es. Digo, con este glimpse ya deberían hacerse una idea de cómo se debería ver. Y bueno, ahora vamos a utilizar este objeto en formato long para generar un gráfico. Fíjense bien cómo estoy mapeando las variables en este ggplot. Por un lado tenemos el objeto liquidity long, que es el que les acabo de enseñar. Estoy haciendo una llamada de ggplot, luego una llamada de aesthetics. En X estoy mapeando la columna fecha, en Y estoy mapeando el valor y el color lo estoy mapeando a la variable ratio. Entonces, si se fijan, yo tengo aquí un objeto de 2 dimensiones que en realidad está codificando 3 dimensiones, pero en vez de agregarle otro eje a la visualización y hacerla en tercera dimensión, yo simplemente estoy mapeando el color como un atributo más de las variables. Entonces, ahora fíjense cómo aquí nada más estoy haciendo una llamada de geomline, estoy poniéndole todos los títulos que le quieran poner, lo que ustedes gusten y manden, y finalmente vuelvo a cambiar el tema a theme minimal. Y si yo imprimo esto en la pantalla, automáticamente fíjense cómo ya me sale aquí una leyenda con la razón. Y pues esto está increíble, ¿no? Porque con este data frame en formato long, lo que está ocurriendo es que yo ya no tengo que generar una leyenda de manera manual, ya solita me la está imprimiendo y además solito me está generando una paleta de colores. Yo no tengo que especificar el color. Y si ustedes quisieran que esta línea azul correspondiera con el primero de aquí, eso también se puede hacer. De hecho, en la presentación pasada, en la parte de bonus, ya viene la parte de cómo hacer que esto tenga cierta concordancia. Entonces, esto la verdad es muy práctico porque, de hecho, aquí si yo le quisiera hacer una llamada de GeoPoint, solito me pondría los puntos y yo no tengo que especificar sobre qué quiero hacer los puntos. Entonces, yo puedo hacer gráficos mucho más complejos utilizando una estructura de data frame long que una estructura como la que teníamos originalmente. Entonces, esto es lo que les comentaba, que pues tenemos no solo que el formato long coincide con el formato tidy, sino que además podemos generar leyendas automáticas y generar plots más complejos. Todo esto lo tienen disponible en las láminas de la clase pasada. Les aconsejo que repasen el código, copien y peguen lo que tienen en la slide y lo reproduzcan en su computadora. La segunda parte es las facetas. Entonces, las variables cualitativas, no solo las entiende ggplot para hacer mapeos de los atributos en la visualización. Vamos a considerar
los objetos rotación long y leverage long, que son igual un análisis de razones financieras que también quedaron de tarea hace 2 semanas, y que construimos de la misma manera que liquidity long. Entonces, con el siguiente código, lo que yo estoy haciendo es que estoy pegando un data frame encima del otro. Entonces, a liquidity long le pego abajo el, el road long, y luego a este objeto que acabo de crear le pego hacia abajo el análisis de leverage. Entonces, fíjense cómo vuelvo a tener 4 columnas, pero ahora tengo 210 renglones. Y ahora esta columna de análisis es relevante. ¿Por qué razón? Porque esta columna de análisis me va a decir de qué análisis corresponde esta razón financiera. Entonces, en el caso de el current ratio, pues obviamente corresponde a liquidez, pero si más adelante tenemos razones financieras que vengan del análisis de rotación, aquí en liquidez va a aparecer un análisis, va a aparecer una leyenda de rotación, y fíjense para qué nos sirve esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es que, o bueno, lo que acabo de hacer es que yo ya consolidé en un solo objeto todos los análisis que hicimos en una clase, que fue el análisis de liquidez, el análisis de rotación y el análisis de apalancamiento. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer, o lo que me gustaría poder hacer, es generar una sola visualización donde aparecieran los 3 análisis que yo ya generé. Entonces, fíjense bien, si nosotros analizamos este código que yo tengo aquí, tenemos un ratios, tenemos ggplot. Aquí llamo a fill porque en vez de hacer un gráfico de líneas, voy a hacer un gráfico de barras. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada, este código para generar gráficos de barras. Y ahora esta llamada de facet wrap, lo que me va a permitir es que por la variable de análisis, que en este caso va a ser liquidez, rotación, o apalancamiento, lo que me va a permitir es generar 3 gráficos diferentes con estos mapeos de fecha, valor y razón en un solo gráfico. Fíjense cómo se ve. Se ve un poquito apachurrado, digo, obviamente aquí la escala no ayuda, pero fíjense cómo tengo un gráfico para liquidez, un gráfico para rotación y un gráfico para apalancamiento. Y pues está increíble, ¿no? Digo, esto si lo vieran en su visualizador se vería padrísimo, y además ya tiene su leyenda. Y dentro de ggplot hay maneras de poner esta leyenda arriba, abajo, o sea, la clase pasada ya vimos qué tan flexible es ggplot, no solo para hacer arte, o sea, tiene una flexibilidad impresionante para generar gráficos. Entonces, pues esto es otro de los usos que le podemos dar a las variables cualitativas. Ahora, otra manera de hacer esto sin que se vea tan apretado es con Patchwork. Patchwork es una librería que en el core lo que te permite es manipular visualizaciones, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo haría esto. Por un lado tenemos, lo que voy a hacer es guardar mi visualización en un objeto como si fuera una variable. Digo, aquí no sé por qué se imprimió este P2, bueno, ya ni modo. Entonces, lo que estoy haciendo, fíjense bien, estoy tomando el objeto liquidity long y estoy generando un gráfico de líneas que se llama liquidity analysis. Luego estoy tomando el objeto rotación long y estoy generando lo mismo que se llama turnover analysis. Y lo mismo hago con un P3 que no voy a mostrar ahorita, pero fíjense, si yo corro este código P1 más P2 entre P3, lo que va a pasar es que me va a generar el P1 de este lado, me lo suma con el P2 y abajo me pone el P3. Digo, aquí lamentablemente las dimensiones no me ayudan, pero se ve muy... Si tuviéramos las escalas adecuadas aquí en la presentación se vería muy padre. Esta es otra manera de organizar sus gráficos, y pues lo que tiene de chistoso esto es que pues pues es como sumar cosas, ¿no? Sumar, dividir. Si ustedes se meten a la documentación de Patchwork, hay muchas maneras de organizar los plots. Pero este es un ejemplo con 3 plots. Podrían hacerlo con 16 si fuera necesario y si se fuera el caso. Entonces, me voy a saltar la parte 3 de la clase porque quiero que ustedes la investiguen.
Y la motivación de esto es el caso de estudio. Entonces, me interesa que esto me lo entreguen. El caso de estudio es para entregar para que yo pueda ver más o menos cómo está funcionando esta dinámica. Y pues también me es relevante que practiquen, porque al final la ciencia de datos en particular, bueno, como todo, ¿no? Se aprende más haciendo cosas que yo enseñándoles código en una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que crear una carpeta nueva en sus documentos que se llame análisis de solvencia con sus respectivos nombres. Dentro de esta carpeta van a crear un folder llamado Data y van a copiar en ese directorio el archivo template XLX con el que hemos estado trabajando. Luego me van a abrir RStudio y van a crear un archivo tipo proyecto dentro de esta carpeta que se llame análisis de solvencia. Y digo, una parte muy relevante de hacer ciencia de datos y que normalmente se deja por alto, es la parte del reporte. La verdad es que como científicos de datos, en cualquier rama, no solo en la rama de finanzas, pues nosotros no llegamos con un ordenador, no llegamos con nuestro RStudio y decimos a nuestro jefe, oye, mira, aquí está mi gráfica, vela, y pues esos son los resultados. Al final, la comunicación de los resultados pues se hace en formas de reportes, en PDFs, en Words, en dashboards, whatever. Entonces, lo que quiero que aprendan a usar para reportar y quiero que se den de topes un poquito con eso, son con una herramienta que está incluida dentro de RStudio que se llaman los RMarkdown, el formato RMarkdown. Y lo que me permite esta extensión de RStudio es generar texto, insertar código y a la par en que yo estoy haciendo mis análisis, voy haciendo una documentación del proceso, o no documentación, sino ya un producto terminado. Algo que a mí me gusta llamar un producto de datos y es un término que he acuñado con un compañero. Entonces, un producto de datos lo que nos es todo el desarrollo de la ciencia de datos. Esto es conseguir información, limpiar información, aplicar un modelo, entrenar un modelo y luego predecir. Y ya que tengo esos resultados, incluirlos dentro de un reporte en formato Word, en formato PDF, en formato dashboard o incluso una aplicación que ya esté lista para que el usuario final, que puede ser el tomador de decisiones, que puede ser el departamento de riesgos, que puede ser, qué sé yo, que puede ser el público que quiere predecir, que quiere, qué sé yo, o sea, el chiste es que no se quede su trabajo en particular, no se quede solo en el código, sino que ustedes puedan comunicar resultados. Entonces, lo que van a hacer es que se van a ir a RStudio, van a abrir New File, R Markdown, va a abrir un diálogo, le van a poner título, le van a poner autor y le van a dar OK, fijándose que ya esté abierta, o bueno, que ya esté seleccionada la opción de HTML. Posteriormente, esto les va a abrir un archivo. Le tienen que hay una ventanita, bueno, hay una opción ahí en RStudio cuando se les abra este nuevo archivo que dice NIT. Lo van a oprimir, se les va a abrir un diálogo para guardarlo y lo van a guardar como reporte lab. Esto les va a abrir una nueva ventana en su navegador para que una nueva ventana en su navegador, y lo que van a ver es una manera de reportar información que es a través de archivos con extensión HTML. Entonces, yo no les voy a explicar cómo operar este tipo de archivos. De hecho, el archivo que se les acaba de abrir ya tiene como está explicado, esto es un chunk, esto es no sé qué. O sea, es un tutorial ya abierto el archivo y ustedes lo que tienen que hacer es modificar el código de este archivo para generar un reporte sobre la solvencia de Genoma Lab, que es el archivo con el que hemos estado trabajando. Entonces, me interesa que del archivo del template que yo les mandé, importen las pestañas Solvencia 1, Solvencia 2 y Solvencia 3, las pasen a formato long y verifiquen que todas las variables estén codificadas en el formato correcto. Todo esto ya lo hicimos. De hecho, les voy a mandar todas las presentaciones para que las tengan a la mano y puedan reproducir el código. Y tienen que usar
bueno, tienen que verificar tienen que inspeccionar el código del archivo que acaban de abrir para que aprendan cómo manipularlo. Entonces, ya que ustedes pasaron estos tres formatos a formato long, necesito que creen un objeto completo que se llame Solvency utilizando bin rows, como yo hice más atrasito en esta misma presentación. Necesito que redacten una introducción al documento sobre qué es un análisis de solvencia y sus conclusiones de acuerdo a las razones que ustedes tienen ahí. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 12 del libro que les mandé, que es el Subramanian de análisis de estados financieros. Y finalmente quiero que realicen una visualización, tal vez como la que yo hice, no sé, ustedes tienen carta blanca para decidir si la quieren hacer de barras, si la quieren hacer de puntos. El punto es que esta visualización tiene que estar en formato ejecutivo, tiene que tener una leyenda donde yo pueda ver de qué razón están hablando y lo que quiero es que cambien la posición de la leyenda al fondo, esto lo pueden googlear, y también cambien el color del título. Búsquenlo en Google, busquen la documentación, no es difícil encontrarlo y ya, le van a volver a dar NIT a ese archivo y me lo van a entregar, lo van a comprimir todo en un zip y me van a enviar el archivo. Me interesa que lo hagan, o sea, ahorita llevamos 21 minutos de explicación, tienen todavía hora 10 para trabajarlo. Me interesa que se den de topes, me interesa que si tienen que buscar qué es Armageddon lo busquen. Yo ya les di cómo abrirlo dentro de la presentación y pues esta presentación también la van a tener para que, para que puedan trabajar. Y pues sí me interesa que me lo manden muchachos, yo creo que el deadline sería para hoy en la noche. Dense de topes, la verdad es que no está muy largo, tal vez todo lo que yo les pedí que hicieran ya lo hice yo en las presentaciones, entonces si quieren pueden copiar y pegar el código, pero pues sí necesito que lo intenten, que me lo entreguen y nada, la verdad es que cualquier duda que tengan voy a estar todo el día atento al teléfono por si necesitan ayuda y nada más muchachos, pues eso sería todo por la sesión de hoy.